Tenemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usai y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y usted viene con la mano así. Cuando llegaron, sí, vienen aquí al arca de Dios con la mano vacía, ni siquiera un pico se cae. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra, porque es espíritu y es vida. Tu palabra es cortante, tan cortante, Señor, que aunque yo pueda hablar a tus hijos, también a mi vida hablas y corta y hace traspasar mi alma con ella. Por eso, Señor, que aunque sea el instrumento que tú estás usando hoy para enseñar, también soy discípulo para aprender, aún de mí mismo, de lo que tú puedes dar a mi vida hoy, Señor. Por eso, Señor, habla a través de mi boca, habla mi vida, habla la vida de tus hijos, ministra sus corazones, que salgan de aquí, no salgan de aquí iguales, que salgan de aquí diferentes, Señor, transformados, cambiados, liberados, renovados en el espíritu, siendo, Dios mío, completamente, Señor, edificado en tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Hoy reprendo toda distracción, todo entretenimiento, toda palabra y pensamiento contrario. Aún, Dios mío, oro porque haya corazones arrepentidos, corazones puros, para que puedan recibir la palabra con temor y temblor, Señor. Que ninguna raíz de amargura ni ofensa, Señor, entre los corazones. Y que si alguna ofensa es, redarguye para que haya perdón, para que esta palabra no tenga tropiezo y haya, Señor, tierra fértil para sembrarla y que dé fruto al 100%. Te lo pido en el maravilloso nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Puedes sentarse. Gracias le damos a Dios por esta noche. Amén. Rápidamente llegamos a hoy. Después de un domingo de bendición, realmente el Señor nos reúne hoy. Amén. El día domingo, hermano, mientras yo enseñaba, las últimas enseñanzas, las últimas palabras que di, cuando hablé del reconocer la presencia de Dios. Amén. En esa palabra, el Espíritu Santo me hablaba a mí, porque me hizo entender algo poderoso de lo que es el reconocer, no solamente reconocer, sino que la presencia de Dios puede habitar en nuestra casa. Amén. O la bendición, los beneficios maravillosos como es que la presencia de Dios habite en nuestra casa. Amén. Amén.
Es necesario que la presencia de Dios habite en nuestros hogares. ¿Sí? Amén. ¿Creen, hermano? ¿Creen? Es necesario que la presencia de Dios habite en nuestros hogares. Fíjese que el domingo que estaba hablando de sobre el fuego extraño, David experimentó, ¿verdad?, una tragedia por causa de también querer presentar a Dios un fuego extraño. Amén. Tomo esto porque es la misma línea que estoy llevando. ¿Por qué un fuego extraño? Porque por David querer mover el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera de los hombres, provocó una muerte. ¿Provocó qué? Otra vez se vuelve a ver una muerte. Otra vez volvemos a ver la ira de Dios. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, pero Dios es amor. Pero la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego que consume. ¿Fuego qué? Fuego consumidor. Amén. Dios es un Dios de misericordia, pero cuando su furor crece, también es un Dios de juicio. ¿También es un Dios de qué? De juicio. Fíjense que David, por no hacer las cosas de la manera de Dios, sino de la manera humana, provocó una tragedia. ¿Sí? Y la tragedia fue de que ese hombre que estaba colaborando, no estaba haciendo nada malo, estaba colaborando, vio que se iba a caer el arca y le puso la mano y ¡zum!, murió. El Señor lo mató. El Señor lo eliminó, lo fulminó. Lo que pasó con Adán y Abiú. Amén. Pero, ¿por qué razón? Porque se me sientan tranquilitos, muchachos, quédense quietecitos, porque a mí me saca del foco. ¿No? Yo creo que ya ustedes tenían que estar listos, ya sentaditos, cuando yo ya estaba leyendo la Biblia. David tenía que haber consultado los sacerdotes, los sabios, ¿lo qué? Nuevamente, como le estaba explicando el domingo, nuevamente por dejarnos llevar por nuestras emociones, amén, por nuestra embriaguez, nuestras emociones, nuevamente se hizo las cosas no a la manera de Dios, sino a la manera humana. ¿Sino qué? Porque David no consultó a los sabios, sino que él vio que como donde estaba el arca, la habían enviado en un carro. Él dijo, bueno, vamos a poner un carro nuevo y lo montamos ahí. Y esa no era la forma. La forma de mover el arca era a través de los levitas. Los levitas eran los encargados, los sacerdotes levitas eran los encargados de llevar el arca. Ellos lo tenían que llevar en los hombros. Amén. Juntamente con alabanza, juntamente con adoración. Pero tenían que llevarla, eran los levitas. Más David, por no preguntar, por no asesorarse, cometió ese error. Y ese error cobró una vida. Amén. Y aparte de eso provocó en David miedo, temor. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Que el arca que iba dirigida, la presencia de Dios que iba dirigida, era a donde estaban congregados, o sea, al templo a la ciudad de David. El arca prefirió pararse e ir a la casa de un servidor adorador. ¿De un qué? Servidor adorador. ¿De un qué? Servidor adorador. Aparte de eso, era uno que cuidaba la presencia. ¿De qué? Como era Obed. Dice con toda su casa. Toda su casa habla de toda su familia. ¿De qué? De toda su familia, sus hermanos, todos sus hermanos. Su familia, ¿verdad? Eran levitas. ¿Eran qué? Levitas. Servidores y adoradores. ¿Eran qué? Servidores y adoradores. ¿En dónde tiene que habitar la presencia de Dios? ¿Qué debo de hacer para que la presencia de Dios habite o cohabite en nuestra familia, en nuestro hogar? Debemos ser servidores y adoradores. Amén. ¿Debemos ser qué? Servidores y adoradores. El Señor Jesucristo dijo, es mejor servir, es mejor dar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mejor dar que recibir, es mejor servir que ser servido. O sea, ese debe ser el corazón de una persona para guardar, proteger y reconocer
la presencia de Dios en su casa. Amén. Fíjense acá, el arca no llegó, no fue al templo, o sea, a la iglesia, vamos a decirlo de otra forma. El arca fue a una casa. O sea, el más interesado de habitar en su casa es Dios. ¿Qué viene el arca? En el arca estaba el maná en un cofre de oro, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas de la ley. Y aparte de eso, encima del arca estaban dos querubines que protegían. ¿Dos qué? Dos querubines que protegían. El maná representa la provisión de Dios. Anótelo. Porque era representación del maná de que Dios proveyó, sustentó y alimentó a un pueblo en un desierto. Amén. Ahí se manifiesta el Dios Jireh. ¿El Dios qué? Jireh. Amén. La vara de Aarón que reverdeció, dice que Jeremías, el libro de Jeremías, que Jeremías vio esa vara, no solamente que reverdeció, sino que también dio fruto. La vara representa el Dios sobrenatural. ¿El Dios qué? El Dios o lo sobrenatural de Dios. Para usted, ¿qué es lo sobrenatural? Para Violeta no, pero es común. ¿Para quién más? A otro concepto. ¿Qué es lo sobrenatural? Lo que no es entendido por los sentidos, lo que no es entendido por el razonamiento, sino es lo que sobresale de cualquier cosa natural. Lo sobrenatural, cuando habla de sobre, que está por encima de las cosas naturales. Amén. O sea, es aquí donde representa el Dios de las cosas imposibles. Aleluya. ¿El Dios qué? Ok. Las tablas de la ley representan las promesas, pero también representa a Jesús. Sí. Porque es la palabra, el Torá, los mandamientos. Amén. Representa las promesas. O sea, entonces estaba compuesto de cuatro cosas importantes. Uno, la provisión. Dos, lo sobrenatural. Tres, las promesas. Cuatro, los querubines, que representan la protección de la gloria de Dios. Amén. Entonces, muchas veces estamos esperando experimentar la gloria en la iglesia y resulta que la gloria tiene que venir de tu casa. No, usted no entendió eso. Tenemos que cultivar en nuestras casas la presencia de Dios. Amén. Para que usted no venga para la iglesia frío. Amén. Aleluya. Ni descargado. Usted tiene que venir para acá, para la iglesia, con bastante gasolina para yo meterle un foco. Amén. Obed-Edom, una de las características de él, aparte de que era un servidor y era un adorador, era un hombre valiente, valeroso. ¿Era un hombre qué? Valiente. Claro, porque él sabía lo que esa arca hizo en los filisteos, cómo llenó de tumor a la gente y mató un poco de gente, porque estaba en el lugar incorrecto y con la gente incorrecta, en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué el arca llegó a ese lugar? Porque la gente que tenía que guardar el arca y cuidar el arca, que era el rey Saúl y el sacerdote Isaí, habían tomado a la ligera en la presencia de Dios, a la ligera, y no le tomaron más importancia. No le dieron importancia a la presencia de Dios. Saúl no le dio importancia a una orden de Dios. E Isaí no le dio importancia a la presencia de Dios, tanto así que no corrigió, ni reprendió, ni exhortó a sus hijos, Isaí. ¿Y qué trajo eso? Que el arca se fuera, pero también que trajera muerte sobre su casa. A Saúl trajo muerte sobre su vida y sobre su generación. Y a Isaí dice que ninguno de su familia volvería a ser sacerdote. O sea que la generación del sacerdote Isaí
fue cortada del sacerdocio. Y Saúl, el único que se libró de Saúl fue por un pacto que hizo Jonatán con David, y fue Mefiboset. Pero sin embargo ese muchacho sufrió por causa del pecado de su padre contra la presencia de Dios. Amén. Mas David, también dejándose llevar por las viejas costumbres o por la costumbre de los demás y no pedir asesoría cómo debía de tratar el arca de Dios, también la estaba tratando muy simplemente. ¿Estaba tratando qué? Muy simplemente. El arca de Dios representa la presencia de Dios. ¿Representa qué? La presencia de Dios. Y yo le decía lo mismo, que la presencia de Dios no podemos tomarla livianamente, ni tampoco nosotros despectivamente, sino que tenemos que respetar la presencia de Dios. Amén. Y uno de los lugares donde la presencia de Dios tiene que ser respetada, reverenciada y protegida es en tu casa. Amén. Para que esta congregación se avive y se mantenga avivada, usted tiene que dejar que la presencia de Dios habite en su casa. Amén. Usted quiere venir acá a buscar la presencia de Dios, más al revés. Usted tiene que traer la presencia de Dios. Traerla de su casa acá. La presencia acá. Venir encendido acá. Yo solamente soy el encendedor de ese fuego. ¿Me está entendiendo? Por algo la presencia de Dios se paró y no fue hasta allá, se fue para la casa de un servidor, a la casa de un adorador, de alguien que cuidaba la presencia, que era un valiente, porque usted tiene que ser valiente para pararse en la liga y decirle cállate la boca y dejar de decir grosería, porque aquí está la presencia de Dios. Hay mujeres que el esposo está diciendo tremenda grosería y le tiene un Dios, le tiembla el esposo que es Dios. El Dios de Dios es el esposo. Nadie me dice, en el nombre de Jesús te reprendo. Cállate, mira que la presencia de Dios está acá. Cuando usted le diga, le reconozca la presencia de Dios, el mismo Dios le va a callar la boca. Se lo escuchó. Amén. Pero tenemos que reconocerla, tenemos que respetarla y enseñar a nuestros hijos, a nuestras esposas y esposos, es que esa presencia en todo momento, las 24 horas, 7 días a la semana, hay que protegerla, hay que adorarla. ¿Cómo la protegía Obed-Edom? Porque él era el portero. Él era el portero. En el templo llegó a ser el portero. Él veía quién entraba y quién salía hacia el arca que representaba la presencia de Dios. Él no iba a dejar entrar a cualquier persona. Usted tampoco puede dejar entrar a su casa a cualquier persona. Eso lo digo yo. Mano, porque va a venir a contaminar con su boca. Porque la Biblia dice, no contamina lo que entra, contamina lo que sale. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que llega a tu casa como ovejita, pero son tremendos lobos y lobas. Que aunque ellos mismos inocentes no saben que están haciendo eso por el diablo. Dígame algo. A veces el diablo usa a tus hijos, que están mundanos. A veces el diablo usa a tu primo, usa a tu esposo, puede ser el amiguito o la amiguita, o usted mismo, para provocar una pelea, para provocar una contienda, y ahí la presencia de Dios quiere que se contriste. Porque cuando la presencia de Dios no está, los demonios vienen. ¿Los demonios qué? Bien. Y dañan matrimonio, dañan hogares, dañan familia. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué razón? Porque donde está la presencia de Dios, los demonios huyen, tiemblan y son destruidos. Cuando la presencia de Dios la llevaron al pueblo enemigo de Israel, que eran los filisteos, en ese lugar hubo muerte. Tuvieron ellos decir, no, vaya, que se vaya. La mandaron hasta un carro sola, que la llevaron a una vaca. Y que la dejaron en una plaza. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque ellos le temían a la presencia de Dios. Los demonios le temen a la presencia de Dios. Amén. Usted no necesita tanta guerra. Usted lo que necesita es glorificar el nombre de Dios en su casa. Amén. Y yo ve que el Señor va a tener los demonios alejados. Amén. No solamente de su casa, de su negocio, de su trabajo,
de su carro. ¿Me está entendiendo? Amén. Del lugar en el contorno donde usted está, donde usted trabaja. Puede ser que trabaje un poco de impío, pero más poderoso que usted es que está allí. Amén. Más poderoso que está usted que usted está allí. Amén. Entonces, ¿qué hizo Obed-Edom cuando llegó? Trajo la presencia a su casa. Él sabía lo que había hecho la presencia de Dios en los filisteos. Pero más terrible fue que él vio cómo mató la presencia de Dios a Usa. O sea que él tenía que planificar, van a traer la presencia de Dios para acá, el arca. ¿Cómo lo vamos a tratar? Se puso de acuerdo con los hijos. Si nosotros no mantenemos una atmósfera como en el tabernáculo, donde debe haber incienso, que es adoración, donde debe haber consagración, santidad y pureza, nos va a matar. ¿Qué está pidiendo Dios en este tiempo? Santidad, pureza, sinceridad, arrepentimiento, corazones sinceros, corazones puros. Amén. Cuando tu corazón está puro, tu boca no va a hablar mentira, tu boca no va a hablar engaño, tu boca no va a decir malas palabras. Cuando tu corazón está puro y tú mantienes ese corazón libre de rencor y resentimiento, tú vas a poder fluir en todo momento en una completa adoración a la presencia de Dios. Vas a reconocer que Él está presente. Y mientras más lo reconozca, más fuerte se hace su presencia en tu casa. Más se va a hacer sentir. ¿Más qué? Más se va a hacer sentir. Amén. Se va a hacer sentir más. Va a estar, el que llegue en tu casa va a decir, wow, comenzará hasta a llorar. Se te sentirá algo especial. Una persona que venga de un hogar de tormento, perturbación, llegará a tu casa y como tu casa es una casa de paz, una casa de adoración, ellos van a, con su propia boca lo van a confirmar. Aquí se siente algo especial. Amén. Aquí se siente la paz de Dios. Amén. Pero hay que cuidar esa presencia en su casa. En el capítulo que le dije, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Habla en Primera de Crónicas que David sacó el arca, pero que iba Obed-Edom juntamente con sus hermanos y llegaron a ser ellos que iban adorando, dice que iban afinando las arpas, ¿verdad? La llevaban en un tono e iban adorando la presencia de Dios. Ahí confirma que ellos eran adoradores. Más en el capítulo 26, ¿verdad? En el capítulo 26 habla que Dios bendijo. Dice que Dios bendijo a Obed-Edom, bendijo a él y su casa, o sea, su familia. Y que Dios le dio hijos. ¿Saben cómo eran esos hijos? Valientes, valerosos. Les tengo una noticia, que entre los hijos de Obed-Edom estaba Natanael. Estaba un Natanael, que significa, ahí significa la bendición de Dios. ¿Significa qué? Pero habla de los 8 hijos de Obed-Edom y todos sus hijos, igual sus nietos, llegaron a ser hombres valerosos, valientes, adoradores y gobernantes. Fíjense cómo Dios bendijo toda su generación. ¿Bendijo qué? Pero ¿cuál fue el motivo de que él pudo mantener la presencia de Dios en su casa? ¿Y qué lo llevó a eso? A que David lo tomara en cuenta para ponerlo a ellos como porteros, guardianes. ¿Cómo? Guardianes de su presencia. ¿Cuántos pueden ser guardianes de la presencia de Dios? Usted tiene que aprender a cuidar la presencia de Dios. Primeramente, en la primera casa que es su vida. Usted primeramente, Hebreos 3 habla de que nosotros somos la casa de Dios. Amén. Somos el templo de Dios. Tenemos que cuidarla primeramente en nuestro corazón. Si no la podemos cuidar en nosotros, no la vamos a poder cuidar en nuestro entorno. Primeramente, cuídala en su corazón. Que ningún pensamiento impuro, malo, dañino se acobije en su vida para que contamine el templo o el lugar donde él ya quiere habitar permanentemente, que es su corazón. Cuando eso sucede, ella se va a interiorizar, o sea, va a pasar por fuera, se va a estar fuera de usted también. Va a estar dentro, pero también va a estar en su alrededor. No sé si me está entendiendo. Pero cuando usted la guarda, la cuida,
en su vida, cuida su corazón, su mente y su pensamiento, la presencia de Dios va a habitar en usted. Y cuando habite en usted, su plena adoración va a hacer que ella sobresalga. Amén. Va a hacer que ella tiene toda la casa. Pero el responsable o lo responsable de que la presencia de Dios esté cuidada es usted primero. Usted mamá, usted papá, usted hijo, usted hija. Hijo, cuando usted vea que tu papá o tu mamá está muy entretenido en los juegos o en las cuestiones, usted dígale, papá, mamá, te estás olvidando de la presencia de Dios. Él está aquí y estás entretenido. Amén. No importa que le dé una cachetada, pero vale la pena. ¿Me está entendiendo? Amén. Porque debe haber un momento donde papá y mamá debe ser el que modele. ¿Debe ser el qué? Usted le puede decir a un hijo, deja de estar jugando cuando usted es el primero que está metido en el coro. Usted debe modelarle al hijo, a la hija, en oración, que te vea de rodillas, que te vea buscando, que te vea adorando, que te vea poniendo música, glorificando el nombre de Dios. Pero qué tremendo que tu hijo y tu hija te veas que estás metido ahí jugando un jueguito ahí, que estés viendo Facebook y viendo ¿cómo se llama el otro? TikTok. Cuando el papá y la mamá deben ser los que le modeles. Amén. ¿Debe ser qué? El ejemplo. Para él decir, hijo, busca de Dios. Mas los hijos te van a decir, pero tú estás buscando. Yo no te veo a ti orando. Aunque a Dios no debe faltarle respeto a la mamá, no debe ser pretexto. Pero va a llegar un momento que si no se va a casar, te lo va a decir. Y te lo va a decir con toda la razón. Amén. Allá no hay nadie que te... ¿Aló? ¿Ah? Debe de haber, modelar un tiempo. Yo no digo que vamos a tener un momento de distraernos, de tener un momento. Pero tu hijo tiene que ver que el primero que se para a orar es esto. Tu hijo tiene que ver que cuando te vas a acostar, tú oras. Para poder decirle, hijo, ora. Debe un momento donde tú digas, paremos todo, pague el televisor, pague el internet, vamos a orar, vamos a un altar familiar. ¿Ah? Amén. Que puedan dar una palabra a usted, mamá, papá, a los hijos. Porque eso es cultivar la presencia de Dios. Va a pasar un momento de que tanto practicarlo, de repente, Él se va a manifestar en tu casa. Se va a manifestar ahí donde está. Se va a manifestar. Amén. Ok. Pastor, ¿y cómo pasa después que uno tiene la presencia cultivada, tiene en su casa? Que muchas veces pasa que a veces vienen cosas y afectan. Es que tú tienes que velar a quién tú estás metiendo en tu casa. ¿A quién le estás abriendo la puerta de tu casa? Porque tú tienes un momento donde tus hijos tú estás metido en la presencia de Dios. ¿Verdad? Pero de todos, a veces vienen familiares, vienen hermanos, vienen vecinos, y se meten en tu casa, y lo que trae es pesadez, lo que trae es cosas contrarias. Pero esa persona puede ser cambiada si tú mismo, con tu propia palabra, dices, mira, aquí en mi casa adoramos al Señor. Yo en mi casa adoramos a Dios. Amén. Yo en mi casa adoramos a Dios. Amén. Y yo no acepto que venga a traerme chismes, venga a traerme problemas, venga a traerme tu cama. Si tú quieres, yo te ayudo, te llevo a una clínica del alma. ¿Quieres a Cristo? No, yo no quiero a Cristo, entonces vayas. Amén. ¿Ah? Amén. ¿Entonces qué? Hay hermanos tuyos que se meten en tu casa todo el día, ¿verdad? Y no hacen nada. No hacen nada. No, pero que está durmiendo, tú sabes si está durmiendo y se está masturbando. Y te está llevando los demonios sensuales a tu casa. Entonces tú tienes perturbaciones, tus hijos tienen perturbaciones. Amén. Tienes que hablarle de una vez claro a la familia. Aquí en la casa se adora a Dios. Aquí en la casa se glorifica a Dios. Aquí en la casa te tienes que orar. Aquí en la casa. Ya a las 9, a las 8 de la noche, váyase para su juego. Porque aquí en mi casa, mi esposo, mis hijos y yo tenemos que tener un compromiso con Dios. Amén. Porque cuando hablamos de casa, de altar familiar, es tú con tus hijos. ¿Tú con quién? Con tus hijos.
Si llega un tercero, ok, usted tiene también hacer lo que se hace aquí. Si no, bueno, por favor, ya a las 9, ya se terminó la visita, váyase para su casa. Amén. ¿Hace qué? Se convierte en contra Dios, se convierte en contra de la presencia de Dios. Te estoy diciendo la forma de cómo cuidar la presencia de Dios. ¿Cómo qué? Cultivar la presencia de Dios en tu casa. Obed-Edom cuidó la presencia de Dios en su casa porque sabía que te podía bendecir, pero también te podía matar. ¿Te podía qué? Pero él, cultivándola, trajo bendición no solamente para él, sino para sus hijos, para sus hermanos, ¿verdad? Y para sus nietos, la tercera generación. ¿Ok? Dice en Crónica que la generación de Obed-Edom llegaron todos a ser sacerdotes, gobernantes, servidores, valientes, valerosos, inteligentes, sabios. Todavía se habla de ellos. Estamos hablando de ellos. Si tú y yo queremos que nuestra generación sea así, entonces nosotros preservemos y cuidemos la bendita presencia de Dios en nuestro hogar. Cuando hay este tipo de devoción, tu familia, cuando llegue a tu casa, van a sentir temor a Dios. Ellos no van a experimentar que algo está aquí. A la gente no le va a caer. Ellos van a saber que en tu casa hay algo especial. ¿Quién es el especial? Jesús. Jesucristo representa el arca. Jesucristo entró en tu corazón. Jesucristo quiere caminar libremente en tu casa. Amén. Quiere caminar libremente en tu casa. Que tu casa sea su lugar favorito. ¿Qué? Que su casa, tu casa, tu hogar sea el lugar favorito. Que haya un perfume de gloria en tu casa. Amén. Yo le pido a usted, hermano, que no negociemos la presencia de Dios. No ame más a su hijo que la presencia de Dios. Ame más la presencia de Dios que a su hijo, que a su esposa, que a su familia. Porque la presencia de Dios va a hacer que su familia se convierta. Amén. Lo que te ha costado a ti, esforzarte para que ese hombre, para que esa familia se convierta. Por solamente tú cuidar la presencia de Dios en tu casa, el Señor va a transformar a tu esposa. El Señor va a transformar a tus hijos. Amén. El Señor va a traer una transformación. Ya deja de luchar tú. La Biblia dice que no es con espada ni con ejército, sino más con su Santo Espíritu. Amén. Dale la libertad y permiso al Espíritu Santo en tu casa. Que Él gobierne tu casa. Que Él se sienta bien en tu casa. Amén. Te voy a decir algo. Cuando tú te quedas callado, te quedas callada, o te hace el museo con tu familia, o con un vecino, o con un amigo, una amiga, porque te regala cosas, porque te da cosas bien en tu casa, y entonces esa persona comienza a decir cosas, y tú no defiendes la presencia de Dios, que la está insultando. Por si usted no lo sabía, le voy a decir algo acá. Pero no habla nada. Llegó el amiguito, o la amiguita, te traigo el regalito y tú contento con el regalito. Y este amiguito lo que empieza a hablar es grosería. El que trae es el diablo. El diablo está viendo la presencia de Dios y la está insultando. Y como la presencia de Dios tú no la estás defendiendo, pues Dios se va. Y el diablo va a hacer extraño con tu casa. Después no te dicen, el Señor reprenda al diablo, porque usted lo está dejando que haga. Usted debe ser el primero de decir, ¿qué dije? No, Señor. No, Señor. En esta casa no se dicen malas palabras. Si, pastor, ¿por qué usted dice malas palabras? Porque por lo que tú hables, que vas a ser juzgado. Amén. Por lo que tú digas, que vas a ser juzgado. Amén. Y si tú permites que en tu casa vengan a insultarte la presencia de Dios, diciendo esas palabrotas y haciendo cosas, ni tu propio esposo, ni tu propia esposa, ni tu propio hijo, tú tienes que decir, ¡ey! Estás insultando la presencia de Dios en casa. Defiéndela. Ten un guardián de ella. Para que ella también pelee por ti. Para que ella te defienda a ti. Si tú la pones en la cuna, ella peleará por ti. Te bendecirá tu casa, te prosperará, te liberará, te restaurará. Convertirá a tus hijos, convertirá a tu esposa, convertirá a tu familia.
consigue una calle con un toldito y está vendiendo algo, ahí, en ese lugar, está la presencia de Dios. Porque es el lugar de la provisión de Dios. Y el que te provee Dios no es tu fuerza, es Dios. Ahí debes tú poner música, ahí debes tú crear una atmósfera, ahí debes tú crear un ambiente. Cuando tú haces eso, tú le estás diciendo, Señor, bienvenido. Tú le estás diciendo, bienvenido, Señor. Tienes un carro, que ese carro es de adoración. Amén. Que haya música, adoración, alabanza para el Señor. Si por si acaso se sale una palabra, arrepiente, pide pero perdóname, Señor, y pide perdón a tu esposa, perdón a tu esposo si fue la falta, para que Dios no se vaya, para que no contrite su presencia, para que su presencia no se haga enemiga tuya. Porque la presencia de Dios puede ser enemigo tuyo y tuya. Si sabe que hay un hijo, una hija que le adora, va a ir contra ti, a favor de la adoradora, la adoradora que está ahí. ¿Me entiendes? Pero en esta noche, este principio que te damos es porque necesitamos que tú vengas de tu casa, no cargado de males, sino cargado de todo el bien de Dios, cargado de la presencia de Dios. Que tú puedes venir adorando a Dios, sintiendo de su presencia en tu casa. Yo llego, hermano, después que llego de mi casa, me encierro en el cuarto, hablar con el Señor. Duermo un poco. Cuando duermo, Dios ministra mi vida. Y después me paro, hermano, como una lechuga, porque ya sé que Dios me ha repotenciado. Y vengo a traerle la palabra. Como la de hoy. Me paré temprano. Ahí Dios me habló. Para ministrar en la radio. Porque escucharon la radio. Y para traer esta palabra para que cuide su presencia. En su corazón, que es la primera casa. Y en su hogar. Ya basta de que usted pelee la batalla por su fuerza. No haga más por su fuerza. Deje que Dios pelee por usted. Cuando usted lo adora y en su casa lo respeta, lo reconoce. Mire que a Dios le agrada cuando usted le dice a la persona que respeta la presencia de Dios en casa. En ese mismo instante que usted le dice a la persona, sea esposo o hijo, dice, hey, respeta la presencia de Dios en mi casa, Dios se hace presente. Amén. ¿Sabe por qué? Porque lo está reconociendo. ¿Lo está qué? Reconociendo. Es como que llegó César en la casa y yo ni lo toma en cuenta. Ni siquiera le abre la puerta. Ni siquiera digo bienvenido. Y si digo bienvenido, lo tomo a menos. Sentate aquí, César. Me siento ahí. Hablo yo lo que sea con la familia, peleo y discuto, sin importar que estaba ahí. ¿Cómo se va a sentir usted? Le da poco que irse. Pena ajena le da uno. Le da pena ajena. Me voy a ir, porque esta gente no tiene ni siquiera la educación para poderse pelear delante de mí, para poderse discutir delante de mí, ¿verdad? Si eso pasa con un ser humano, ¿qué quiere usted con Dios? Que te bienvenido, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Y él está, la presencia está ahí. Y entonces cuando está ahí, usted le viene a la cara de él. Reconozcámosla, respetémosla, adorémosla. Cuando venga alguien de tu casa, al mismo esposo, y el Señor está aquí. ¿Cómo? El Señor está aquí en la casa. Respete la presencia de Dios en la casa. Cuando usted lo reconozca así, Él lo va a reconocer público. Amén. ¿El qué? Y lo va a recompensar públicamente. Públicamente, cuando alguien venga a querer insultar, Dios le va a callar la boca. Amén. Como usted le mandó a callar la boca a su esposo, a su esposa, a sus hijos, porque querían insultar a Dios, porque no lo están insultando a usted. Si tu esposo te insulta a ti, te insulta al Señor que te esposo. ¿No es posible? ¿Me está entendiendo? Entonces usted dice, hey,
respeta la presencia de Dios aquí en la casa. ¿Cómo? En la vida tan feo. Y para acá me está viendo más bonito, me ven feo. Aquí se ríe más, está muy serio. Mariana se me va a matar. Por aquí, si hay una sonrisa para acá. Si le está dando lo que le estoy diciendo. ¿Me está entendiendo? Reconózcala, que lo va a reconocer públicamente. Usted declárelo, cuando usted lo declara, hermano, usted dice, el Señor está aquí. Los profetas dicen, viva Jehová en cuya presencia estoy. Viva Jehová en cuya presencia estoy. Viva Jehová que está en mi casa. Mi casa y yo le servimos a Dios. Y ahí salió de ese dicho de Obed-Edom. Mi casa y yo. Fíjense, le tengo otra perlita. Cada uno de los hermanos de Obed-Edom y los hijos de Obed-Edom escribieron un salmo. Un salmo. De todos los salmos, de cada uno de esos adoradores, hay un salmo escrito por ellos. Imagínate la honra y la magnitud que son recordados en los salmos. Yo voy a buscar en el libro de Primera de Crónica, tanto 15 como 26, usted va a ver todos los nombres. Y entre esos nombres hay varios de que están en los salmos. O sea, fueron escritores de adoración. Eran los adoradores. Dios quiere verdaderos adoradores y lo está buscando. ¿En dónde lo está buscando? ¿En la calle? En su casa. ¿En dónde? Yo le dije el domingo que le preguntaron a Catherine Kuhlman que si ella cuando llegaba y estaba en el cuartico para salir a ministrar, estaba orando. Y le dije, ella no, ella se está echando una siestica. Ella está descansando. Pero ella no ora. No, ella anda en la presencia. ¿No sabe por qué? Porque el lugar donde ella adora es su casa. Amén. Este es un misterio. Si usted toma, pero esto es lo que usted va a mantenerlo, usted es fervoroso. Que cuando usted va a venir a la iglesia, usted viene ya lleno. Usted no venga vacío, venga lleno. Amén. Usted no voy a la iglesia a llenarme, no. Venga lleno. Aquí va a repotenciarse más, fortalecerse más. Aquí lo que te va a encender, lo que voy a dar yo te voy a encender. Entonces usted viene vacío, ¿verdad? Y usted llega acá, y como usted viene vacío, todo frío. Entonces hay algunos que es ministrado, y usted me dice, no es que el pastor está mal, el pastor no me ministró, no me llenó, las palabras no me llenaron, no, es usted que viene vacío. Amén. ¿Es qué? Usted que viene vacío, pero cuando usted viene lleno, cuando usted viene cargado de la presencia de Dios en su casa, porque ha cultivado comunicación, comunión, intimidad con Él, usted va a llegar alegre, usted va a llegar gozoso. Lo que yo le voy a hablar lo va a llenar, lo va a saturar, lo va a repotenciar. Amén. Pero es el tiempo de nosotros cultivar, cuidar, adorar su presencia en su casa. Quiere decir entonces que todo lo que tuvieron hoy acá, sus hogares, serán casa de adoración. Amén. Casa de Dios, puerta del cielo. Vamos a hacer